Segunda parte: teoría del dinero. Como en La miseria de la filosofía, Marx realiza primero una crítica a la doctrina del dinero de Proudhon y de sus seguidores. Es una crítica política contra el socialismo francés. Pero una vez comenzado el camino, y desde su análisis previo sobre la producción, comienza a radicalizar su análisis, y saliendo de la circulación muestra que el problema debe situarse en un nivel más profundo, no visible a la conciencia en un plano superficial o fenoménico. Pasa así de lo superficial a lo profundo y descubre una nueva teoría del dinero. Pero en vez de ser el capítulo primero como quizá había pensando en el comienzo de sus investigaciones, se constituirá, gracias a los avances de los Grundrisse, definitivamente, en el capítulo segundo de su futura obra. 3. Génesis de la teoría del dinero. 37, 1 a 72, 21, 35, 1 a 65, 26. Cuaderno y, hasta la página 15 del manuscrito, comenzado en octubre de 1857. Hemos llegado así a una cuestión fundamental, Grundfrage, que no tiene ya vinculación con el punto de partida, se dice, y es de naturaleza general, es posible cambiar las relaciones de producción existentes y las relaciones de distribución a ellas correspondientes mediante una transformación del instrumento de la circulación, Circulationsinstrument, es decir, transformando la organización de la circulación. Si toda transformación en tal sentido de la circulación requiriese a su vez como supuesto previo transformaciones de las otras condiciones de producción y sacudimientos sociales, es evidente que esto refutaría a priori tal doctrina. Bastaría la falsedad de esa premisa fundamental para demostrar una incomprensión igual de la conexión interna de las relaciones de producción, de distribución y de circulación, 45, 16 a 36, 42, 8 a 27. Marx dedicará algunas decenas de páginas para criticar la posición del proudhoniano Darimon, que acababa de publicar el año anterior, 1856, una obra sobre la reforma de los bancos, en París. La cuestión no era solo teórica, era también política. El proudhonismo tenía cada vez más fuerza en el movimiento obrero y era necesario mostrar sus falacias. Marx entra, entonces, en sus investigaciones instigado por la realidad social. La praxis del mundo obrero le impulsa a clarificar cuestiones teóricas, como intelectual orgánico que era. Pero, al mismo tiempo, la crítica al monetarismo, dinerarismo, de Alfred Darimon constituyó como la ocasión de ir calentando la máquina, acción matutina de todo chofer de auto para que su propio discurso fuera tomando consistencia, al comienzo con vacilaciones y después lentamente cada vez con más decisión. El punto muerto, en el que había caído el cuaderno M, nos muestra algún desconcierto del por dónde empezar. La cuestión del dinero le había preocupado siempre, 52, y aún le había parecido que era el punto de partida más lógico de la economía, aunque por moda había iniciado en el cuaderno M la reflexión sobre la producción. Lo cierto es que descubrirá muy pronto que no era la categoría más simple por donde se debía iniciar el discurso. Esta será, quizá, su primera conclusión en vista del orden de la exposición posterior, ya que, de todas maneras, el tratado sobre el dinero en los Grundrisse era el primero de 4 que escribiría en 10 años, 53, 54. Esquema 6, entrada de la reflexión de los Grundrisse. Marx entra por el dinero en su discurso, pero rápidamente comienza a descubrir los supuestos, lo puesto debajo de esta categoría, lo que le llevará a ir progresivamente desarrollando su posición teórica definitiva sobre el asunto. 3.1 Crítica a la posición dineraria del proudhoniano Alfred Darimon, 37, 1.50, 1.35, 1.46, 8. En primer lugar, Marx expone críticamente la posición de Darimon. En una segunda parte, critica el juicio de los proudhonianos sobre las medidas tomadas por el Banco de Francia. En un tercer momento, muestra la causa de los errores del dinerarismo superficial. Pareciera que todo el mal procede de la predominancia que se obtiene al conservar la presencia de los metales preciosos en la circulación y el intercambio, cita de Darimon. Es decir, la circulación ha sido puesta como causa principal de la crisis que se sufre. Marx trata la cuestión en detalle, 37, 6 a 42, 17, 35, 6 a 39, 15, para mostrar la parcialidad en el análisis económico. Si se deseara culpar en toda la existencia de dinero metálico, se debería razonar con mayor coherencia. A la columna de la reserva metálica y a la de documentos descontados, se debería haber antepuesto una columna sobre el monto de los billetes en circulación. 55. Darimon solo presenta hechos tautológicos, y no puede mostrar una causalidad directa entre el aumento de la cartera,
en 101 millones de francos, y la disminución de la reserva metálica, en 144 millones. Una disminución en la reserva metálica inferior al aumento de la cartera se explicaría entonces por el hecho de que al mismo tiempo aumentó el depósito de metal, o que una parte de los billetes emitidos al efectuar descuentos no ha sido convertida en metal y sigue circulando, o sirvieron para pagar los documentos vencidos. Concluyendo, sus referencias a hechos económicos no solo no ofrecen pruebas para sus teorías, sino que ofrecen muestras de cómo la no asimilación de estos hechos es lo que les permite jugar con ellos, y su modo de jugar con los hechos revela la génesis de su abstracción teórica. 42, 12 a 17, 39, 10 a 14. ¿Cuál es la génesis de dicha abstracción? Pronto lo veremos. En efecto, en segundo lugar, 42, 18 a 45, 15, 39, 15 a 42, 7, Marx se dirige al origen o génesis teórica de la falacia. Para Arimón el banco adoptó una serie de medidas a fin de defender sus reservas en metales preciosos y los sustrajo al servicio del público, en el momento mismo en que el público tiene más necesidad de sus servicios. Pero, al fin, el mismo Arimón reconoce que las causas que sustrajeron su metal precioso al banco fueron la mala cosecha y la consiguiente necesidad de importar trigo del exterior, que había que comprarlo con metales preciosos. Marx agrega que ha olvidado la crisis de la SEA y sus compras a China, y la guerra en Oriente, con préstamos por 750 millones de francos. Es decir, comienza a reflexionar Marx, se ha producido un déficit en dos de las más importantes ramas de la producción, cursivas nuestras. La disminución de la producción nacional y el empleo inusitado del capital francés en los mercados extranjeros. Por la guerra, exigía pagar en el exterior no con dinero, sino con el oro y la plata misma, moneda mundial reconocida. Todo esto significó una disminución absoluta de la riqueza nacional. La cuestión no se sitúa, como piensan los probonianos, en la necesidad de crear un nuevo sistema bancario que aboliera el fondo en metal. La cuestión estriba en crear nuevas condiciones productivas y comerciales. Así pasa Marx al tercer aspecto, que es el texto colocado al inicio de este capítulo. Hemos llegado así al problema fundamental: ¿es posible revolucionar las relaciones de producción mediante una transformación del instrumento de circulación? Y concluye: bastaría la falsedad de esa premisa fundamental para demostrar una incomprensión igual de la conexión interna de las relaciones de producción, de distribución y de circulación. 45, 34 a 36, 42, 24 a 27. Estas fueron las conclusiones del cuaderno M en cuanto a la relación entre producción, distribución e intercambio. Pero allí, como aquí, Marx dará preeminencia al momento material por excelencia de la producción. Y, por ello, los probonianos no han descubierto la cuestión de la relación misma de producción expresada en la categoría dinero, categoría Geld. 46, 7, 42, 38. Por primera vez habla en este cuaderno y de una categoría, y al mismo tiempo relaciona esta categoría con la cuestión material. Este problema general de la relación de la circulación respecto de las otras relaciones de producción, es curioso que Proudhon y sus compañeros ni siquiera lo planteen. 46, 23 a 27, 43, 10 a 15. Fuera de otras críticas sobre la identificación de la circulación del dinero con el crédito, etc., Marx continúa durante 3 páginas sobre el mismo tema. 3.2 Pasaje dialéctico de la circulación a la producción. 50, 2. 61, 20, 46, 9 a 55, 38. Llamamos pasaje al proceso metódico de ir de lo superficial a lo profundo, de lo complejo a lo simple, camino inverso de la ascensión propuesta en el cuaderno M. Del dinero a la mercancía, de la mercancía al valor, y, por último, del valor al trabajo vivo. Debo indicar que no pienso que Marx tiene conciencia de este camino que emprende. Pareciera que lo realiza de manera natural, siguiendo la dirección de una reflexión habituada a buscar el fundamento de las cosas. De todas maneras puede verse claramente esa dirección en su discurso. Además, muy pronto, se advierte un uso metódico de la abstracción. Para no confundir el problema introduciendo elementos no esenciales, wesentliche, es preciso imaginar una nación en la que existe el free trade del grano. 52, 28 a 30, 48, 24 a 26. Como puede verse, se descartan variables que producirían ruido en un análisis esencial de la esencia de la cuestión. A. Del dinero a la mercancía. 50, 2 a 51, 36, 46, 9 a 47, 33.
Para Arimón, el oro y la plata no son mercancías, o eran, como las otras, como medio universal de cambio ya son mercancías privilegiadas y precisamente en virtud de este privilegio degradan a las demás mercancías, 50, 2 a 5, 46, 9 a 12. La solución a este problema sería, elevando a todas las mercancías al nivel de dinero, o degradando al oro y la plata de dinero a meras mercancías. Pero esto es simplemente una ingenuidad. El verdadero problema es el siguiente: ¿el sistema burgués de cambio no hace necesario un instrumento de intercambio específico? 50, 22 a 24, 46, 27 a 29. De nuevo el método, la parte se explica por el todo. Es necesario ascender de lo abstracto a lo concreto, el oro como dinero es lo abstracto, la parte, la totalidad del sistema burgués de intercambio es lo concreto, el todo. Lo que explica el comportamiento del dinero, una categoría, nivel 3 del esquema 5 del capítulo anterior, es el todo concreto del sistema burgués, nivel 4 del mismo esquema. Si se considera la totalidad del sistema burgués de intercambio se podrá descubrir que necesita, de todas maneras, aunque no lo quiera un cierto socialismo probuniano, un equivalente universal, en la figura de un equivalente particular, el oro. Con la pretendida abolición del dinero no se gana nada, ya que aparecerá otra forma de dinero en su lugar. La transferencia al extranjero de oro y plata en un momento de crisis no se explica solo por el comportamiento del oro y la plata, como dinero, als Geld, o como moneda, als Münze, sino, como capital, als Kapital, 51, 5 a 6, 47. 5 a 6, y, de todas maneras, en una crisis de producción interna o por una guerra en el extranjero, se transfiere siempre capital, y el dinero nada tiene que ver. ¿Es la mercancía la que explica la cuestión? Falta de producción de mercancías en el interior, venta de mercancías improductivas al exterior, pérdida de capital por tanto. Marx entonces se dirige, para explicar la cuestión de una crisis dineraria, a la mercancía, flecha del esquema 6, o al capital, flecha B. El déficit no es entonces de oro sino de capital y trabajo. Una parte de su capital o de su trabajo invertido no se reproduce, déficit real en la producción. Una parte del capital reproducido debe ser destinado a cubrir estas carencias, 51, 21 a 23, 47, 20 a 22. Es entonces en el nivel de la producción donde se encuentra el secreto de la crisis. B. De la mercancía al valor, 51, 37 a 59, 3, 47, 34 a 53, 35. La crisis no se explica en el nivel de la circulación dineraria, sino en el nivel de la producción, de la mercancía, de una mala cosecha de trigo, dentro del horizonte de una nación respecto a otra nación. Este tipo de problema es fundamental para la cuestión de la dependencia entre naciones. Por falta de producción, trigo, hay disminución de capital, en el interior de la nación, de riqueza, Reichtum, real, o de otra manera. La capacidad productiva de su capital se vería disminuida, y disminuiría la suma de los valores, verte, poseídos en el país, 52, 10 a 11, 48, 5 a 8. Por falta de trigo, este aumenta de precio. La depreciación del oro y de la plata con relación al trigo es idéntica al encarecimiento del propio trigo. Independientemente del dinero, la nación se encontraría entonces ante una crisis general. Como conclusión, la exportación de oro no es la causa de la crisis del trigo, sino que, por el contrario, la crisis del trigo es la causa de la exportación de oro, 54, 21 a 23, 50, 5 a 7. De hecho, el monto del déficit con respecto a otras naciones es necesario pagarlo, pero las naciones extranjeras aceptan capitales solo y exclusivamente bajo la forma de oro. Esto porque el mero papel moneda no ofrece garantías de convertibilidad, 55, 12, 50, 33. El papel moneda o el billete es el representant de la moneda en oro, y por lo tanto se debería poder convertir inmediatamente en oro o plata. Pero de hecho no es así, y como depende de una decisión práctica o política, que legalmente se permita esa efectiva convertibilidad, esto nos remite a la cuestión del valor, diferenciando el valor nominal del real. La convertibilidad en oro y plata es por consiguiente la medida práctica del valor de cualquier papel moneda que recibe su título del oro y de la plata. Dado que el valor nominal es solamente como la sombra al cuerpo, la posibilidad de que ambos se superpongan debe ser demostrada por su convertibilidad, intercambiabilidad, Austauschbarkeit, real, 56, 33 a 38, 51, 45 a 52, 5. Ahora es el valor como categoría lugar del discurso.
Y, por ello, una caída del valor real por debajo del valor nominal equivale a depreciación. Paralelismo real, permutabilidad real, equivale a convertibilidad. En realidad el dinero es un signo de valor, Verseichen 59, 2, 53, 34, pero, nuevamente, el valor dice relación a un a priori fundamental que lo explica y fundamenta. C. Del valor al trabajo, 59, 4 a 61, 20, 53, 35 a 55, 38. El valor se funda en el trabajo. Una X onza de oro en realidad no es sino una X hora de tiempo de trabajo materializado, materialisiert, objetivado, Vergegenstandlicht. Pero, lo que determina el valor no es el tiempo de trabajo incorporado en los productos, sino el tiempo de trabajo actualmente necesario, 59, 12 a 24, 53, 42 a 54, 19. Todo lo que mide es un número. En este caso el trabajo necesario es la medida o número determinantes del valor, verbestimende, en el sentido de que si es verdad que el trabajo es el fundamento del valor como tal, la cantidad de valor dice relación no al trabajo efectivamente usado, por ejemplo de un trabajador inexperto y muy lento, sino el actualmente necesario, pero en el nivel medio de la productividad actual. Es decir, por el hecho de que se determina el valor, se funda, por medio del trabajo, para mantener su convertibilidad sería preciso conservar estacionaria la productividad de la hora de trabajo, 59, 40, 41, 54, 23, 25. Es decir, al aumentar la productividad del trabajo baja el valor del oro o plata. De todas maneras hay un fundamento último de la determinación o medida. El tiempo de trabajo pasado contenido en una determinada cantidad de oro debe o bien aumentar o bien disminuir respecto al trabajo vivo, lebendige Arbeit. Según la ley económica general de que los costos de producción disminuyen constantemente y de que el trabajo vivo deviene constantemente más productivo y que por lo tanto el tiempo de trabajo objetivado en los productos se deprecia constantemente, una depreciación constante sería el destino inevitable de este dinero trabajo áureo, 59, 37 a 60, 6, 54, 21 a 30. En realidad, detrás del trabajo está un horizonte, que ya no podría ni denominarse categoría simple, que es el fundamento absolutamente último de la reflexión dialéctica de Marx, la vida humana, 56, por ello, el trabajo vivo, es aquello que no puede tener valor porque es la fuente creadora de valor. En cuanto a Arimón, la propuesta de dejar de lado el oro y reemplazarlo por bonos o dinero trabajo, es puramente ilusoria, porque no comprende que se comportarían, dichos bonos, de la misma manera que el dinero. Y esto, porque este equivalente general es exigido por el sistema burgués de producción e intercambio y no por una maldad intrínseca, fetichista, de los metales preciosos. De todas maneras, el más profundo secreto, Geibniz, que une la teoría de la circulación de Proudhon con su teoría general, la teoría de la determinación del valor, 61, 8 a 10, 55, 26 a 28, se encuentra, justamente, en la cuestión de la convertibilidad del bono horario, o el dinero trabajo áureo. 3.3 Retorno dialéctico de la producción a la circulación, 61, 23. 65, 17, 55, 38 a 59, 15. Marx ha efectuado, previamente, un pasaje del nivel de la circulación al de la producción, flecha del esquema 6, y el último paso había sido el pasaje del valor al trabajo, flecha de. Habiendo llegado a la vida y al trabajo vivo no cabe sino el retorno. Este movimiento pasará del nivel de la producción, el valor, a la cuestión del precio y el dinero nuevamente, circulación. El primer camino era unir de la categoría compleja, dinero, a las más simples, mercancía, valor, trabajo vivo. Ahora, cumpliéndolo ya pensando en el cuaderno M sobre el método, se irá de lo simple, el valor, a lo complejo, el precio. Como vemos, se va cumpliendo un cierto orden metódico en el uso de las categorías. Se manifiestan así los movimientos esenciales de sus meditaciones nocturnas en el otoño londinense. Pero antes de comenzar, querríamos graficar los diversos niveles de profundidad, desde el fundamento a lo que aparece, los fenómenos en el horizonte del mercado, esquema 7. Cuando se dice, entonces, el precio es este valor de cambio expresado, Ausgedruckt, en dinero. La sustitución del dinero metálico por dinero trabajo equipararía por lo tanto el valor real de la mercancía y su valor nominal. Equiparación del valor real y del valor nominal, del valor y del precio, 61, 27 a 34, 55, 41 a 56, 5. Esquema 7 Diversos niveles de profundidad.
Cuando se enuncia lo citado, podemos comprender que Marx está claramente definiendo niveles de profundidad donde las diversas categorías quedan enmarcadas en un cierto orden de fundamentalidad ontológica. Y todo esto para demostrar con claridad que los probonianos quieren eliminar el dinero metálico, nivel 2, A1, por el bono horario, nivel 2, A2, que en su esencia son lo mismo, y que, por otra parte, se lo confunde con el valor real del nivel fundamental del valor mismo y el punto de partida del argumento de Marx arranca del valor real en el nivel de la producción, de los costos de producción, del tiempo de trabajo. Este nivel no es inmediata o directamente convertible al nivel de la circulación, del precio, de la oferta y la demanda, del valor de mercado, del valor nominal. En el fondo Marx se refiere a la ley de la productividad creciente, de la que ya hemos hablado antes. La depreciación constante de las mercancías resultaba de la ley de la productividad creciente del tiempo de trabajo, de las perturbaciones en el propio valor relativo generadas por su principio inherente, o sea, por el tiempo de trabajo, 64, 9 a 14, 58, 11 a 15. La productividad creciente, como se verá más adelante, dice relación a la tecnología, es decir, baja el valor real del producto en cuanto se gasta menor tiempo de trabajo en su producción. Es así el valor el fundamento de todo el discurso de Marx. En efecto, el valor real de cambio de todas las mercancías está determinado por sus costos de producción, en otros términos, por el tiempo de trabajo requerido para su producción, 61, 23 a 26, 58, 38 a 41. No se trata de un tiempo de trabajo efectivo, el que gasta este trabajador, ahora, aquí, se trata en cambio de un tiempo de trabajo medio durante un largo periodo de años, el de la productividad media. Este tiempo medio determina un valor medio. De todas maneras, el valor medio nunca es el valor de mercado inmediatamente convertible. Se necesita una mediación, un tercer elemento indirecto que permita el pasaje del nivel fundamental, productivo, al nivel superficial, de la circulación. Por la ley de la productividad creciente el valor medio real siempre disminuye, por la oferta y la demanda los precios siguen fluctuaciones propias del mercado. Nunca pueden coincidir o identificarse valor y precio. El bono horario proboniano quería ser al mismo tiempo idéntica inmediatamente valor-precio. Dado que el precio no es idéntico al valor, el elemento que determina el valor, el tiempo de trabajo, no puede ser el elemento en el que se expresan los precios, ya que el tiempo de trabajo debería expresarse al mismo tiempo como lo determinante y lo no determinante, como lo igual y lo no igual a sí mismo, 64, 40 a 65, 1, 58, 39 a 45. O de otra manera, y como diría Hegel, comenta Marx, no mediante una identidad abstracta, sino mediante una constante negación de la negación, o sea, de sí mismo como negación del valor real, 62, 16 a 18, 56, 27 a 29. La identidad abstracta de valor-precio es imposible. Muy por el contrario, el precio, negación o posición superficial del valor, es negado cuando se hace referencia a su fundamento, el valor, pero mediado. Dicha mediación no puede ser lo que determina el valor mismo, el tiempo de trabajo, sino un tercero, el precio monetario, el dinero, el valor nominal, flecha C del esquema 7. Este terciam no puede ser el tiempo de trabajo, además, porque el tiempo de trabajo existe como medida de valor solo idealmente, ideal, y no puede servir materialmente, materie, de confrontación de precios, 65, 1 a 3, 58, 45 a 59, 2. El dinero será, exactamente, la existencia material, materielle existence, 65, 4 a 5, 59, 3 a 4, de esta relación, entre el valor, valor de cambio y precio, 57, el dinero es mediación material que no se confunde con el tiempo de trabajo. Por el contrario, el bono horario pretende representar al tiempo de trabajo inmediatamente, al valor real mismo, pero en realidad es un tipo de dinero, sin las ventajas del dinero. Como puede verse, el argumento de Marx parte siempre del nivel profundo, el valor, y asciende hacia la superficie, el precio. Entre ambos se encuentran dos mediaciones, una, la determinación del valor mismo, tiempo de trabajo, y otra la del precio, el dinero. Son cuatro momentos diversos que no pueden identificarse, ya que son inmediatamente inconvertibles, aunque son convertibles mediatamente. 3.4 Inicio del discurso del mismo Marx, 65, 18 a 72, 21, 59, 16 a 65, 26. De pronto hay como un cambio de tipo de discurso.
Pareciera como si Marx se olvidara de los probonianos y arrancara velozmente con su propio discurso. Ahora comienza un camino propio, ahora echa mano de sus propios ejemplos, siempre simples y pedagógicos, para ir de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto. En realidad saca las conclusiones, constructivamente, de la crítica dirigida contra Darimon. Marx intenta clarificarse a sí mismo sobre una distinción que, de todas maneras, no llegará todavía en estas líneas a su formulación definitiva, ni conceptual ni nominalmente. Se trata de la diferencia entre la existencia natural, después serán las cualidades materiales del producto y el valor de uso, y la existencia social o económica, después será el valor de cambio, o simplemente el valor en general. La mercancía, o mejor el producto o instrumento de producción debe distinguírselo de sí mismo como valor, además, como valor, als Wert es distinta de sí misma que ella misma como producto, als Produkt. Su cualidad como valor no solo puede, sino que al mismo tiempo debe adquirir una existencia, existence, distinta de la de su existencia natural. Naturlichen. Como valor ella es universal, como mercancía real, Wirklichen, es una particularidad. Como valor es siempre intercambiable, en el cambio real solo lo es cuando satisface ciertas condiciones particulares, 66, 12 a 39, 60, 6 a 30. Puede nuevamente verse el doble nivel, lo real, material, que cumple necesidades, satisface, como producto, en realidad, como satisfactor, lo natural. El horizonte del valor, de la universalidad, de lo económico. Como valor la medida de su intercambiabilidad, Austauschbarkeit, está determinada por ella misma, 66, 39, 60, 30, 31, mientras que en su existencia natural, como producto, es objeto material de una necesidad. Marx denomina estas diversas posiciones de la mercancía, formas de existencia, Existenzformen, 66, 33 a 34, 60, 25, y descubre una doble existencia, 66, 27, 60, 19. Debemos aclarar, desde ya, que en realidad deberían descubrirse tres formas de existencia: a. La forma pragmática o útil de existencia de una cosa, en cuanto es satisfactor de una necesidad, necesidad objeto-consumo. b. La forma productiva, poética, de existencia de una cosa producida por un productor, falta de producción producto-uso. c. La forma económica de existencia de una cosa como mercancía, portadora de un valor de cambio. Marx unifica siempre, hasta en el Capital, las dos primeras formas a y b. Pero aún ante la mercancía como producto, y como satisfactor, y la mercancía misma como valor, la cualidad de valor de la mercancía cobra una existencia propia. Su valor debe poseer también una existencia cualitativamente distinguible de ella, y en el intercambio real esta posibilidad de existir separadamente debe venir una separación real, 66, 20 a 23, 60, 14 a 16. La existencia separada es el dinero. Por su parte el dinero tiene también dos formas de existencia, en la representación, en la mente, en la idea, en el símbolo o signo, que puede expresarse o no en la moneda papel, y en una materia, una cosa, una mercancía. En cada instante, transformamos las mercancías en signos de valor, las fijamos como simples valores de cambio, haciendo abstracción de su materia. En el papel o mentalmente esta metamorfosis se efectúa por simple abstracción, pero en el cambio real se precisa una mediación, Vermittlung, real, un medio, para poner en acto esta abstracción, 67, 9 a 16, 60, 43 a 61, 4. Esta existencia autónoma del dinero es lo que le permite presentarse a los productores, como un poder, Macht, externo a los productores e independiente de ellos. Una relación extraña a los productores, 71, 37, 42, 64, 44 a 65, 4. Marx puede ahora resumir el pasaje dialéctico ascendente que ha venido practicando en toda su argumentación. El producto deviene, Wirt, mercancía, la mercancía deviene valor de cambio, el valor de cambio de la mercancía es su cualidad inmanente de dinero, Geldeigenschafft, esta cualidad suya de dinero se separa de ella como dinero, adquiere una existencia social universal, separada de las mercancías particulares y de su forma de existencia natural, 72, 11 a 16, 65, 17 a 21. Puede observarse en ese devenir, el Übergang hegeliano, el pasar de una categoría a otra, del producto a la mercancía, de la mercancía al dinero. Son los dos primeros pasos de su discurso dialéctico, tanto en la contribución de 1859 como en el Capital del 67. Para Marx, como podemos verlo, tanto el producto como la mercancía o el dinero son formas de existencia. La forma es forma de aparición.
La determinación indica un momento de la constitución de la cosa, sea o no en su esencia, mientras que la forma es la determinación en relación con una conciencia a la que la determinación aparece, se presenta, es fenómeno. En el mundo, como totalidad de lo que aparece según la lógica de Hegel, de las mercancías el dinero es una forma de aparición del valor. El valor, detrás del producto, mercancía o dinero, sus tres portadores o sujetos materiales, es el horizonte fundamental de todo este discurso. Se nos decía, el valor de la mercancía es distinto de la mercancía misma. Valor es no solo el carácter intercambiable de la mercancía en general, sino la intercambiabilidad propia de la mercancía, 65, 28 a 32, 59, 26 a 28. El satisfactor como satisfactor de una necesidad es útil. El producto como producto es portador del carácter de la productualidad, o el hecho de haber sido producido. La mercancía como mercancía, es decir, como valor, porta la cualidad general de la intercambiabilidad. La intercambiabilidad es portada realmente por la mercancía como fundamento del valor de cambio, es conceptuada mentalmente como medida de otro valor, como equivalente general, se concreta materialmente en el dinero metálico. Tiene entonces la intercambiabilidad tres formas de existencia, como realidad, como signo, símbolo, representación o forma ideal, como materia. Desde ahora en adelante el discurso de Marx camina sobre sus propios pies. La crítica de Arimon ha quedado atrás, como pretexto, y se trata ahora de continuar la profundización y el despliegue de un método dialéctico que irá construyendo, en orden, las categorías necesarias para dar cuenta de la realidad. 4. Existencia contradictoria de la mercancía y del dinero, 72, 22. 174, 18, 65, 27 a 148, 37. Cuaderno y, desde la página 15 del manuscrito, y unas páginas del cuaderno 2, de octubre a noviembre de 1857. El trabajo del individuo, considerado en el acto mismo de la producción, es el dinero con el que compra inmediatamente el producto, el objeto de su actividad particular, pero se trata de un dinero particular, besondres, que compra precisamente este producto determinado, bestimmt. Para ser inmediatamente el dinero general, el gamaína, debería ser desde el principio no un trabajo particular, sino un trabajo general, vale decir, ser puesto desde el comienzo como un momento de la producción general. En tal supuesto, sin embargo, no sería el intercambio el que le conferiría el carácter universal, sino que sería su presupuesto carácter comunitario, 58, Gemeinschaftlicher, lo que determinaría su participación en los productos. Mientras que, sobre el fundamento de los valores de cambio, el trabajo es puesto como trabajo general solo mediante el intercambio, 99, 35 a 100, 10, 88, 3, 22. En esta segunda parte del cuaderno Marx profundiza ciertos aspectos de la esencia del dinero en general con respecto a la mercancía, y en especial el pasaje, mediado, del tiempo de trabajo particular al dinero en general. Posteriormente describe de manera inicial las diversas funciones del dinero. El contenido de este capítulo 4 es continuación de la temática comenzada en el capítulo 3. Marx usará en ocasiones la categoría valor de uso, pero no la incorporará a su discurso principal. Todavía no identifica el carácter individual o determinado del producto y la mercancía con el valor de uso, y por ello el mismo valor de cambio ocupará frecuentemente de manera ambigua el lugar del valor en general. La transición entre las reflexiones anteriores y las que ahora encara Marx se inicia con esta pregunta. La pregunta inmediata que ahora surge es la siguiente: ¿la existencia del dinero junto a las mercancías no contiene desde un comienzo contradicciones que están dadas junto con esta misma relación? 72, 22 a 25. 65, 27 a 29. 4.1 Devenir de la mercancía en dinero, 72, 30 a 77, 32, 65, 30 a 69, 45. Marx va a pensar la cuestión por medio de 4 pasos. En el primero de ellos reflexiona sobre la doble forma entitativa, punto Daseinsform, 72, 35, 65, 32, de la mercancía, por una parte como la determinada naturaleza de la mercancía como producto, y, por otra, su general naturaleza como valor de cambio. En cuanto a valor de cambio en su forma de existencia como cosa exterior, la mercancía se transforma en dinero. La cuestión ahora es sobre la posibilidad de la intercambiabilidad, Austauschbarkeit, 73, 2, 65, 45, entre ambos modos de existencia. En el cambio, la mercancía es reclamada en razón de sus propiedades naturales y de las necesidades cuyo objeto ella es. El dinero,
En cambio, lo es solo en razón de su valor de cambio, solamente como valor de cambio, 73, 8 a 12, 66, 5 a 8. El comportamiento de la mercancía como satisfactor, relación indicada con la flecha del esquema 8, relación directa de P, VU, con CO, donde se comporta como portador de un valor de uso, Gebrauchswert, 130, 26, 111, 5, y en 135, 2 a 3, 114, 38, constituye al producto como conteniendo materialmente determinadas cualidades relacionadas a la satisfacción de necesidades determinadas. Por el contrario, la constitución del producto como mercancía, pasaje de P, VU, a M, considera en la mercancía solo sus propiedades sociales universales. En segundo lugar, se produce una segunda contradicción, pero ahora en el Act 72, 35, 66, 24, mismo del intercambio, cambio de mercancía por dinero, flecha B compra, cambio de dinero por mercancía, flecha venta. Marx indica: como estos actos han alcanzado forma de existencia espacial y temporalmente, räumlich und zeitlich, separadas una de la otra e indiferentes entre sí, deja de existir su identidad inmediata, 73, 38 a 39, 66, 27 a 29. Considérese especialmente que la mercancía y el dinero se cinden, se separan espacial y temporalmente. La espacialidad, ahora de la mercancía y el dinero, y su temporalidad, tendrán la mayor importancia para toda la cuestión del capital, posteriormente. La cuestión del centrum, y la periferia, periperie, 118, 35 a 37, 101, 31 a 32, contra lo que piensan los que critican la cuestión de la dependencia en el orden mundial, es un tema central en Marx, pero desde una ontología del espacio, centro-periferia, y el tiempo, antes-después, trabajo pasado, trabajo acumulado y reino de la libertad. Esquema 8. Relaciones mercancía-dinero. Explicación del esquema 8. Un sujeto productivo, SP1, por medio de un trabajo determinado de minero, T1, produce un producto, oro, P1, con un cierto valor de uso, VU1, que en el intercambio se transforma en mercancía, M1, que tiene un cierto valor de cambio, US1. Esta mercancía, oro, se intercambia por el valor de cambio, US2, de otra mercancía concreta, pan, M2, que es el producto, P2, con valor de uso alimenticio, VU2, fruto del trabajo determinado, T2, del sujeto productor panadero, SP2. El dinero, D1, en posesión de la clase mercantil CM se intercambia con el dinero, D2, del consumidor, CO, por intermedio de las mercancías. M2. El determinado tiempo de trabajo de los productores, TT1 y TT2, es tiempo de trabajo particular invertido. Un producto con valor de uso devenido mercancía, P, VU, M, es el sujeto material del dinero, D1. Las diversas flechas y relaciones se explican en el texto, posteriormente. El nivel horizontal de SP1 a SP2 es el ámbito productivo. El nivel vertical de CM a D2 es el ámbito de la circulación. El consumo está fuera de la circulación. En tercer lugar, no solo hay dos actos independientes, comprar y vender, sino también escisión o separación independiente de diversos sujetos, personas, productores, posesores de mercancía y dinero en posiciones autónomas, opuestas y hasta contradictorias. Pero, además, aparece una clase mercantil, Mercantile Class, 77, 44 a 78, 1, 78, entre los productores y consumidores. Entre los consumidores se inserta una clase mercantil, Kaufmannstand, una clase que no hace sino comprar para vender, y vender para volver a comprar, y que en tal operación no tiene por finalidad la posesión de las mercancías como productos, sino simplemente obtener valores de cambio como tales, como dinero. La finalidad del comercio no es directamente el consumo sino la adquisición de dinero, 74, 19 a 37, 66, 45 a 67, 18. Es decir, hay dos silogismos diferentes. El primero se enuncia, M, de barra diagonal de, M. Para comprenderlo nos referiremos al esquema 8. La mercancía, M para Marx, M2 del esquema, se cambia por dinero, D para Marx, D1 en el esquema. El acto de intercambio M, D se indica con la flecha B. El productor que vende, SP2, se apropia del dinero, flecha C, y con dicho dinero compra otra mercancía, M1, flecha D. De tal manera que vende, M, D, para comprar y usar otra mercancía, D, M. Este intercambio queda en el nivel de la producción y de los productores. El fin, SUEC, 136, 10, 115, 37, es la mercancía y el consumo. Por el contrario,
El silogismo de la ganancia mercantil es inmanente a la pura circulación y se enuncia de M/M de. En este caso el miembro de la clase mercantil posee dinero, den Marx, de 1 en el esquema 8, y lo invierte comprando una mercancía, M o M2, flecha B. Pero esta mercancía de un productor, SP2, se vende ahora a otra persona, el consumidor, flecha E. El consumidor comprador, CO, paga la mercancía con dinero, D para Marx, de 2 en el esquema, el que pasa a ser poseído por el vendedor mercantil, flecha F. El dinero invertido al comienzo, de 1, es menos que el poseído con posterioridad de dicha circulación, Kreislauf-N, 136, 4, 115, 33. En este segundo caso el dinero es el fin, Suec, y la mercancía un medio, Mittal, 136, 11, 115, 39. En esta separación está ya contenida la posibilidad de las crisis comerciales, 75, 5 a 6, 67, 30 a 31. En cuarto lugar, el valor de cambio se presenta de dos maneras diferentes, como dinero, D1, y como mercancía, M1, es decir, aún existiendo solamente en el cambio, se contrapone como capacidad universal de cambio a la capacidad particular de cambio propia de las mercancías, 76, 19 a 21, 68, 36 a 37. Por su parte, el mismo dinero también cae en contradicción, ya que es mercancía particular, aunque solo sea un signo, y por lo tanto en su cambio por otras mercancías está sometido a su vez a condiciones de cambio particulares, las cuales contradicen su intercambiabilidad universal e incondicionada, 76, 25, 29, 68, 40, 69, 3. El dinero, D1, se presenta como oro, M1, en el nivel de una mercancía particular que puede ser usada como joya, tesoro, intercambiada como mercancía determinada por otras mercancías determinadas, pan, por ejemplo. Todo esto determina muchas relaciones complejas que habrá que dilucidar. 4.2 Trabajo social y trabajo comunitario, 77, 37 a 102, 2, 70, 1 a 90, 9. Marx vuelve a la cuestión de los bonos horario, de los probonianos, para mostrar una vez más el carácter superficial de la reforma que se propone. Muestra cómo, en último término, el banco debería comprar todas las mercancías y venderlas a los trabajadores, a los que pagaría por su trabajo bonos horarios. Pero además de comprador universal y vendedor universal, debería aún organizar la producción misma, fijando el tiempo necesario para cada producto. El banco sería, entonces, además del comprador y vendedor universal, también el productor universal. En realidad, sería o bien el gobierno despótico de la producción y el administrador de la distribución, o bien solo un board que llevaría los libros y la contabilidad de la sociedad trabajadora comunitaria. La socialización de los medios de producción está aquí presupuesta, etc. Los saint-simonianos hacían del banco el papado de la producción, 83, 3 a 10, 73, 35, 43. De todas maneras, la solución tanto proboniana como saint-simoniana se situaba en el nivel de la circulación y dejaba intacto el carácter individual abstracto del trabajo del productor. Veamos esto por partes, porque es esencial para la comprensión de la posición de Marx. Para los economistas capitalistas, cada uno persigue su interés privado, y solo su interés privado, y de ese modo, sin saberlo, sirve al interés privado de todos, al interés general, 83, 34 a 36, 74, 16 a 19. Cada individuo aislado es un todo inconexo. Es la circulación, el mundo de las mercancías, el valor de cambio el que da el carácter social al trabajo. El carácter social, Gesellschaftliche, de la actividad, así como la forma social del producto y la participación del individuo en la producción, se presentan aquí como algo ajeno, Friends, y con su carácter cósico, Sachliches, frente a los individuos. En el valor de cambio el vínculo social entre las personas se transforma en relación social de las cosas, 84, 38 85, 6, 75, 13 a 25. De otra manera, los individuos solitarios solo se comunican en cuanto uno produce una mercancía para el mercado que intercambia por otra mercancía que otro produjo para el mismo mercado, se cambia US1 por US2, y la fundamental relación social de los productores, SP1 y SP2, solo se realiza en la circulación. Marx indica tres fases históricas. En primer lugar, cuando existe gran dependencia personal, como en el feudalismo, relación por ejemplo directa del señor con el siervo, que son las primeras formas sociales. En el capitalismo se da una segunda fase. La independencia personal fundada en la dependencia de las cosas es la segunda forma. Importante.
La necesidad misma de transformar el producto o la actividad de los individuos ante todo en la forma de valor de cambio, de dinero, y de que solo en esta forma de cosa ellas adquieran y manifiesten su poder social. 85, 20 a 86, 8, 75, 39 a 76, 24. Para Marx, en este contexto social, es un carácter negativo, perverso de las relaciones entre los hombres, entre los productores. No hay un cara a cara entre los trabajadores, SP1 y SP2, véase parágrafo 17.1, sino una relación cosificada en el mercado, entre las cosas. En este sentido, el dinero es una relación social. 84, 14 SS, 74, 14 SS. De la misma manera, entre los productores y las mercancías, el valor es su relación social. 66, 1, 59, 40. El dinero es así una mediación necesaria para socializar las relaciones humanas. En sí mismas estas relaciones no existen, son abstractas. El hombre solo se relaciona en el mundo de las mercancías, en el mercado, y fuera de él son totalidades solipsistas. Esta es la crítica ética fundamental de Marx contra el capitalismo y contra su pretendida libertad de los individuos, que en realidad es enajenación individualista. Por el contrario, hay una tercera fase. La libre individualidad, fundada en el desarrollo universal de los individuos y en la subordinación de su productividad comunitaria, Gemeinschaftslichen, social, como patrimonio social, constituye el tercer estadio. La producción social está subordinada a los individuos y controlada comunitariamente, Gemeinsames, por ellos como un patrimonio. Es un libre cambio entre individuos asociados sobre el fundamento de la apropiación y el control comunitario de los medios de producción. Esta última asociación no tiene nada de arbitrario. Ella presupone el desarrollo de condiciones materiales y espirituales. 85, 25 a 86, 33, 75, 42 a 77, 4. Para Marx, la resolución del mal 59 de la sociedad no se sitúa en el nivel de la circulación, donde el dinero es necesario y es el que en última instancia constituye la socialidad, la intercambiabilidad de los productos y las personas. Por el contrario, la cuestión se sitúa en el nivel de la producción, en la organización del trabajo mismo de los individuos, cara a cara, en la proximidad primera de la libre asociación, distribución del trabajo en una división decidida y controlada comunitariamente desde el origen. Los productos y las mercancías son sociales, porque la producción es comunitariamente articulada. En lugar de una división del trabajo, que se genera necesariamente en el intercambio de valores de cambio, se tendrá una organización, Organisation, del trabajo que tiene como consecuencia la porción que corresponde al individuo en el consumo comunitario, Gemeinschaftslichen. En este caso, el carácter social de la producción es presupuesto, y la participación en el mundo de los productos, no de las mercancías, en el consumo, no es mediada por el cambio de productos de trabajo o de trabajo recíprocamente independientes. 100, 30, 41, 89, 1, 11. En esta producción comunitaria 101, 16, 89, 26, los trabajadores no solo tendrían una apropiación comunitaria de los medios de producción, sino el pleno control con conciencia del proceso total de la misma producción, ya que economía del tiempo y repartición planificada, plan Massige, del tiempo del trabajo entre las distintas ramas de la producción resultan siempre la primera ley económica sobre el fundamento de la producción comunitaria. 101, 27 a 31, 89, 38 a 41. La crítica de Marx se levanta contra los socialismos de su tiempo, 60, y nos da, de paso, un marco teórico para criticar a ciertos socialismos reales de la última parte del siglo XX. Critica a los probonianos por su fetichismo bancario, dinerario, al querer cifrar todo en la negación del dinero y nada más. A los saint-simonianos igualmente los critica por socializar solo los medios de producción y llevar nuevamente la solución al nivel bancario. A ciertos socialismos reales de nuestro siglo los criticaría desde estos principios claramente enunciados. Los individuos universalmente desarrollados, cuyas relaciones sociales en cuanto a relaciones propias y comunitarias están ya sometidas a su propio caudal, control comunitario, no son producto de la naturaleza, sino de la historia. 89, 42 a 90, 1, 79, 39, 43. Quizá en ciertos países socialistas, donde los trabajadores piden controlar, participar con conciencia, en todo el proceso productivo, desde el plan nacional hasta la organización de la fábrica, se está promoviendo este tercer estado o fase del que habla Marx. Ya que, de hecho, en muchos socialismos reales, más pareciera que se realiza el proyecto proboniano de un gobierno despótico, como la producción y distribución total.
Será necesario, desde la posición de Marx, llegar en dichos países socialistas actuales a una democratización, a una comunitarización de la planificación, del control, de la conciencia productiva misma. Para ello habrá que definir, políticamente, ámbitos de conflictos negociables donde los trabajadores tengan acceso, participación, control. Es evidente que campesinos del feudalismo y marginales pre-industrials no podían de un día para otro tomar dichas responsabilidades comunitarias. Pero después de decenios es ahora un derecho de los trabajadores. En este caso el producto sería social, desde su fundamento, y el lugar de trabajo sería un espacio humano de cara a cara, de la proximidad, de la libertad real, de la igualdad justa, de la fraternidad concreta. 61. Desde este punto de vista se puede entender que la proximidad, originaria de una organización comunitaria del trabajo, se sitúa en la exterioridad de un sistema donde el ser social es otorgado por el mundo de las mercancías, ajeno, alienado. Deberemos profundizar estos aspectos ontológicos: circulación, desde la exterioridad del productor, exterioridad metafísica. 4.3 Tiempo de trabajo, dinero y el representante material de la riqueza. 93, 7 a 118, 24 y 138, 10 a 148, 11, 82, 30 a 101, 24 y 117, 27 a 126, 15. En este parágrafo debemos analizar una doble relación. En primer lugar, la relación entre tiempo de trabajo y dinero. En segundo lugar, entre dinero y su sujeto material. ¿Ambas cuestiones están relacionadas? Esquema 9. Mutuas relaciones del tiempo, trabajo y valor. El discurso comienza recordando que, dado que el trabajo es movimiento, 62, su medida natural es el tiempo. 63, el Bhartar en su forma más primitiva supone al trabajo como sustancia y al tiempo de trabajo como medida de la mercancía. La mercancía es valor de cambio solo en cuanto se expresa en otra cosa, y por lo tanto, como relación, 140, 32 a 39, 119, 37 a 43. Marx es un genio teórico de la relación. Sabe pensar siempre un término de la relación articulado al otro término desde el fundamento de ambos extremos. Pero hay una dificultad: la relación, tiempo de trabajo-dinero, exige una mediación, otra relación intermedia. El tiempo de trabajo no puede el mismo ser inmediatamente el dinero, precisamente porque de hecho él existe siempre solo en productos particulares. Pero como valor de cambio el tiempo de trabajo expresa su carácter de cuota o su cantidad. 96, 14 a 36, 85, 4 a 25. El dinero tiene un estatuto universal, en cuanto es convertible en todos los productos posibles. El trabajo es particular, pero, para ser inmediatamente, hemos citado al comienzo de este capítulo, el dinero universal debería ser desde el principio, trabajo universal, vale decir, ser puesto desde el comienzo como un elemento de la producción universal, tal como ocurre en el trabajo comunitario, descrito en el parágrafo 4.2. Pero no es el caso del capitalismo, en el cual el trabajo es social, solo en el mundo de las mercancías, a través del valor de cambio de su producto como mercancía. En este caso, perverso, el trabajo puede venir universal solo a través del valor de cambio, y solo a través del valor de cambio el tiempo de trabajo puede determinar, y ser determinado, por el dinero. En este caso el tiempo de trabajo actualmente necesario, 59, 23, 54, 8 a 9, es lo que determina el valor de cambio del producto, mercancía, como equivalente general de todo producto posible. Es decir, toda mercancía se mide, en última instancia, por el tiempo de trabajo. La mercancía tiene un valor relativo a, mientras que el tiempo de trabajo necesario, según la media de la productividad actual, es el equivalente universal. Ahora, si se toma una mercancía, medida por el tiempo de trabajo, que merced a sus cualidades naturales pudiera ser la referencia de todas las demás mercancías, solo en este caso llegamos a la noción de dinero, pero la particularidad de la mercancía, ser oro, por ejemplo, pareciera contradecir su función de universalidad. Se establece así una nueva relación entre el dinero y su soporte material, o entre la función de ser dinero de una mercancía particular, flecha del esquema 9, relación US1, de 1 del esquema 8. El sujeto, subject, en el que este símbolo, el dinero, es representado no es un sujeto indiferente. La investigación sobre los metales preciosos como sujetos de la relación de dinero y sus encarnaciones no es exterior, como cree Proudhon, 102, 16 a 22, 90, 16 a 22. Esta cuestión es fundamental en un análisis materialista. El ser dinero no es una función absolutamente independiente del trabajo humano,
caeríamos en el fetichismo del dinero si no se define su relación trascendental a su sujeto material. Es en el sujeto material donde se liga el dinero al trabajo humano, última instancia del ser real del dinero. El trabajo se objetiva en el producto, y un cierto producto particular es dinero. El tiempo de trabajo mide o determina el valor de uso, y el valor de uso, ahora valor de cambio, como equivalente general es el dinero, medido en última instancia por el tiempo del trabajo. El hombre, el trabajador, sigue siendo siempre el fundamento del ser. Del dinero, su esencia. Si en el sistema capitalista, el hombre alcanza su estatuto de social a través del dinero, como el estatuto universal del valor en el mercado o mundo de las mercancías, esto muestra, con toda claridad, la inversión de la realidad. Marx relaciona por primera vez, directamente, en los Grundrisse y de manera explícita, el valor de uso y el valor de cambio. La primera forma del valor es el valor de uso, Gebrauchswert, lo cotidiano, lo que expresa la relación del individuo con la naturaleza. La segunda forma es el valor de cambio, Tauschwert, junto, neben, cursivas de Marx, al valor de uso, su disposición en referencia a valores de uso ajenos, su relación social, que originalmente podía ser llamado a su vez valor de uso dominical, Sondergleichen, que trasciende la necesidad inmediata, 106, 3 a 9, 93, 26, 31. La relación, siempre la relación, entre el dinero y el material del dinero, el sujeto material, oro por ejemplo, se funda en la relación primera entre el valor de cambio, fundamento del dinero, y el valor de uso, fundamento de las cualidades materiales del dinero. El análisis físico y químico del oro y la plata, 64, la función ya económica del oro y plata y sus mutuas, oscilaciones, de valor entre ellas y los demás metales, plantea siempre la misma cuestión. Estos metales preciosos, que fue, en el caso del oro, el primer metal descubierto como metal, 105, 34, 93, 15, dice en relación, en cuanto a su valor, de uso, aún, necesario era labor, arduo trabajo, 105, 39, 93, 20. Si el valor de cambio del metal precioso se transforma en equivalente general de todo otro valor de cambio, el equivalente fundamental del mismo equivalente general sigue siendo, siempre, el tiempo de trabajo. Esta es la manera antropológica y siempre desfetichizada con la que razona Marx. Para decir cuánto oro está contenido en una mercancía determinada, es suficiente determinar el tiempo de trabajo realizado en las distintas mercancías, y equipararlo al tiempo de trabajo que produce directamente el oro, 139, 9 a 13, 118, 22 a 26. El metal precioso, como el valor de cambio sobrante, es como una mercancía, dominical, festiva, que sobra y que se puede así usar no en un consumo inmediato, sino como mediación del intercambio. Pero, de todas maneras, se encuentra fundada, dicha mercancía, en el trabajo humano. Se soluciona así la contradicción indicada al comienzo y la doble relación. El tiempo de trabajo no puede ser inmediatamente dinero, por una parte, y, por otra, la relación, tiempo de trabajo-dinero, y dinero-soporte material, se sintetizan de la siguiente manera: el tiempo de trabajo mide el valor de cambio de ambas mercancías, ya que el trabajo determina el valor de uso, y el valor de cambio de la mercancía 1, esquema 10, es el equivalente general de todas las mercancías que ocupan el lugar de la mercancía. El dinero no es sino la función que cumple, de equivalente general, la mercancía, fundada, tanto en su ser determinado, oro, como en su cantidad intercambiable, valor de cambio, en el trabajo y su tiempo. 4.4 Funciones del dinero, 118, 27 a 138, 9, 101, 25 a 117, 26 y 148, 12 a 174, 18, 126, 16, 148, 37. Aunque este parágrafo merecería una mayor extensión, dada la claridad con la que Marx expone la cuestión, solo recordaremos los pasos esenciales de su discurso. Las funciones del dinero, todas ellas, salen ya del ámbito de la producción y se circunscriben al ámbito de la circulación, del intercambio, para hablar como en la introducción de estos Grundrisse. La circulación es el ámbito más superficial pero, al mismo tiempo, el primero que enfrenta la conciencia cotidiana. Por ello, desde el comienzo, es preciso ante todo establecer el concepto general, Allgemeiner Begriff, de la circulación, 120, 1 a 2, 102, 36-37, 65. A. La circulación, como fundamento ontológico de todas las funciones del dinero. ¿En qué consiste la esencia de la circulación o su concepto general, en abstracto? Entonces,
Marx trata la cuestión en muchos lugares de estas páginas. Una determinación esencial, wesentliche Bestimmung, de la circulación es la de que hace circular valores de cambio, productos o trabajo, o mejor valores de cambio determinados como precios, Preise, 120, 30-32, 103, 12-14. Es una nota esencial de la circulación el que el cambio se presenta como un proceso, como un todo fluido de compras y ventas, 130, 21-23, 110, 44-45. Esta renovación constante del mismo proceso constituye de hecho un momento esencial, wesentliches Moment, de la circulación, 131, 32-33, 111, 42-43. Veamos la cosa desde su origen. Para Marx, el punto de referencia trascendental positivo, más allá del horizonte ontológico de la circulación, por ello guarda exterioridad, es siempre la asociación de hombres libres. La relación social de los individuos entre sí como poder sobre los individuos es un resultado necesario del hecho de que el punto de partida no es el individuo social libre, 131, 17, 22. Es decir, como el origen del producto no es una comunidad de hombres realmente libres, sino asalariados abstractos solipsistas que adquieren su socialidad en la misma circulación, y solo en ella, el ámbito de la circulación es el horizonte ontológico de constitución de socialidad, en el capitalismo. La circulación, por ser una totalidad del proceso social, Totalität des gesellschaftlichen Prozesses, es también la primera form, en la que la relación social se presenta, erscheint, no solo como algo independiente de los individuos, sino también como el conjunto del mismo movimiento social, 131, 13, 17, 111, 27-31. Para Marx, y ahora de manera definitiva, hasta su muerte, el horizonte de la circulación es el último constitutivo ontológico del ser social, capitalista, como diría Lukács. Para Marx, en cambio, la última fundamentación metafísica, si por metafísica se entiende el ámbito más allá del ser del sistema vigente, el capitalismo, es el trabajo humano comunitario, autoconsciente y libre, el futuro, reino de la libertad. La cuestión definitiva es, ¿dónde se encuentra el orden en última instancia fundamental, la esencia o el ser de lo económico? ¿En el orden de la circulación, el intercambio, o en el orden de la producción, del trabajo humano? El último fundamento de la circulación será el valor, en su momento, el capital, el último origen. Trascendental a la circulación, más allá, analéctico, de la circulación es el trabajo humano, el trabajo vivo, el mismo hombre. Todo esto está en juego, y Marx no tiene duda en afirmar al hombre y su trabajo como el horizonte radical desde donde aparece, orden fenoménico, la totalidad de la circulación, que será después el mundo, en su sentido hegeliano ontológico, de las mercancías. En el orden ontológico de la circulación los productos aparecen como mercancías con un cierto precio. El precio es el número, el aritmos de Aristóteles al que Marx hace relación, o medida del valor del producto, ahora mercancía, en dinero. Esta es la cuestión, el dinero es un ente, un instrumento, que aparece desde la esencia de la circulación. Es más, el dinero es el ente que posibilita la existencia misma de la esencia de la circulación. Sin dinero no hay circulación, pero la circulación es la esencia, el ser o fundamento del dinero. La circulación es la totalidad, el dinero es un ente. Las funciones de este ente muy particular tocan a la posibilidad de la existencia de la esencia de la circulación. Veamos cómo. B. El dinero, como medida de valor. El ente, Dasein, se muestra o aparece, fenómeno, en primer lugar como medida de valor. La primera forma del dinero corresponde a un nivel inferior de intercambio y de trueque, cuando el dinero aparece todavía más en su determinación como medida, más que como instrumento de cambio efectivo. El hecho de que una mercancía particular se presente, erscheint, como sujeto dinero de la cualidad dinero de todas las mercancías, se desprende de la esencia, Wesen, misma del valor de cambio, 95, 2-19, 84, 5-18. La esencia de la circulación funda la esencia del dinero, la cual esencia se aparece, ónticamente como medida de un valor de cambio. La esencia del valor de cambio es la intercambiabilidad, Austauschbarkeit, dice Marx repetidas veces. Porque una mercancía puede ser cambiada por otra, significa que tienen un valor equivalente a otro. La mercancía que mide a otra, que en realidad puede ser cualquier mercancía, por ejemplo, los bueyes en Homero, 102, 4, 90, 11, o la mandioca en el Brasil prehistórico, en cuanto medida es ya dinero. Ninguna mercancía puede medirse a sí misma, pero todas pueden medir a otra, pero no solo a otra, sino a otra de otro. Para Robinson no es necesaria ninguna medida de un producto con respecto a otro,
porque no intercambia con nadie, está solo. La intercambiabilidad, como esencia del valor de cambio, no solo supone otra mercancía, sino otra persona, y por ello es relación social o comunitaria. En cuanto número, aritmos en griego, la mercancía es siempre, en potencia, dinamei, escribe Marx citando a Aristóteles, 59, 7, 53, 38, medida de toda otra mercancía. Pero el acto de medir, poner en relación actual un término con otro, solo lo puede hacer el hombre, en el alma, decía Aristóteles. Por ello la función del dinero, como medida de valor de otra mercancía, es una relación ideal o una referencia ideal de un término con otro, de allí el, idealmente, en 65, 1, 2, 59, 1. Esquema 10. Relación de medida del dinero. El dinero es el medio material en el cual los valores de cambio son sumergidos y reciben una configuración correspondiente a su determinación universal, 95, 37 a 40, 84, 34 a 36. La determinación universal permite la intercambiabilidad de las mercancías. El fundamento del intercambio o de la medida previa de una sobre otra se origina en que ambas son producto del mismo trabajo humano objetivado. La función, medida del valor, del dinero se expresa de la siguiente manera. El dinero puede medir, flecha del esquema 10, una mercancía en cuanto ambas son tiempo de trabajo objetivado. La expresión, flecha B, del valor de cambio medido por el dinero es el precio. El precio, como concepto, es la aparición, en la circulación de la mercancía medida, actualmente por el dinero, no en potentia sino actualite, como gustaba decir Marx. En este sentido, la mercancía es valor de cambio, pero tiene precio, 123, 21 a 22, 105, 17 a 18. Por ello el precio es una relación externa al valor de cambio, veas esquema 7. Lo de externo, auxere, nos muestra que se trata de algo superficial, aparente, fuera de el orden fundamental de la producción y del trabajo humano. Y por ello, el precio es una propiedad de la mercancía, una determinación en la que ella es representada, Borgestelt, como dinero, como dinero puesto idealmente, 123, 30 a 34, 105, 24 a 28. El dinero evalúa o mide, realmente, al valor de cambio, flecha A, y el valor de cambio es puesto, idealmente, como dinero, flecha B. C. El dinero, como medio de circulación. Dos cuestiones deben entenderse aquí. La diferencia entre el ser puesto del valor de cambio, idealmente, y realmente, como dinero, y los momentos esenciales de la circulación que definen al dinero como medio de circulación. La mercancía aparece en la circulación como teniendo un precio, expresión exterior del valor intrínseco de trabajo objetivado en el valor de uso / diagonal valor de cambio, abstractamente. En concreto, el precio es una determinación que posibilita los dos momentos esenciales de la circulación, la compra y la venta. En cuanto a la compra y la venta, los dos momentos esenciales, wesentlichen Momente, de la circulación, son recíprocamente indiferentes y separados en el espacio y en el tiempo. Pero en cuanto ellas son dos momentos esenciales de un todo único, debe haber un momento en el que la figura autónoma es violentamente rota y la unidad interna es restablecida, en la determinación del dinero como mediador, 132, 22 a 32, 112, 32 a 41. Comprar es transformar dinero en una mercancía M. Vender es transformar, en forma inversa, una mercancía M en dinero de. Ambos actos parten de dos personas diversas, espacial y temporalmente, 66, y con movimiento inverso, 67, pero determinan dos movimientos esencialmente diversos. M, se vende una mercancía por dinero para comprar otras mercancías. Se compra con dinero una mercancía para adquirir dinero. Los puntos de partida y de llegada son diversos. En el primero el dinero es medio de intercambio. En el segundo la mercancía M es el medio de intercambio. En el primer caso el dinero es un instrumento de intercambio. En el segundo caso la mercancía es lo materialmente intercambiado. En ambos casos ocurre lo siguiente. Sí, en los precios, los valores de cambio son transformados idealmente en dinero, en el intercambio, en la compraventa, ellos son realmente transformados en dinero, cambiados por dinero, 127, 7 a 9, 108, 9 a 12. El dinero no es el que realiza la circulación real de las mercancías en el espacio y el tiempo. Un camión puede hacerlo realmente, 68, pero realmente se transforma simbólicamente en la mercancía, en tanto,
transfiere así el título sobre la mercancía al comprador. Lo que el dinero hace circular no son las mercancías sino los títulos de propiedad sobre ellas. 128, 10 a 13, 109, 4 a 6. Es en este sentido que el dinero es no solo representante de los precios de las mercancías, sino también signo. 147, 28 a 30, 125, 35 a 36. En cuanto medida del valor el dinero se representa en el precio, en cuanto medio de circulación el dinero es signo de la mercancía. Es representación en cuanto aparece en forma de, es signo en cuanto aparece por. El valor de cambio, idealmente, mida otro valor, primera función, o el valor de cambio, realmente, significa otro valor, segunda función, instrumento de cambio. En cuanto instrumento de la circulación será necesario ver cuestiones tales como cantidad de circulante, espacio y tiempo, velocidad de la circulación del dinero, etc. Cabe todavía destacarse una cuestión. El como Marx describe la transformación de la mercancía en dinero, M, o de dinero en mercancía, D, M. Uno niega al otro y lo expulsa. Surge ciertamente una diferencia específica entre la mercancía que está en circulación y el dinero que está en circulación. La mercancía es expulsada de la circulación en un punto determinado. La determinación del dinero, por el contrario, consiste en permanecer en la circulación, como perpetuum mobile, 136, 16 a 25, 115, 44 a 116, 6. Volveremos sobre la cuestión en el capítulo del capital, véase el parágrafo 11.1. De el dinero, como dinero, 152, 23 a 171, 40, 129, 39, 146, 33. Al dinero estrictamente, como dinero, le caben todavía tres determinaciones propias, como tesoro, como medio de pago y como moneda mundial. De 1, como tesoro, 152, 23 a 161, 15, 129, 39 a 137, 25. El dinero, como dinero, aparece bajo la forma de una existencia autónoma fuera de la circulación, 152, 30, 129, 41, emoticono cara triste 69, es decir, el dinero como una realidad independiente en su corporalidad metálica, oro, plata, etc. El tesoro, objetos de lujo, joyas de oro y de plata, etc., es una acumulación de dinero, pero por sus cualidades naturales de mercancía, en potencia. Dos reflexiones caben destacarse. En primer lugar, la autonomía o independencia del tesoro con respecto a la circulación es solo aparente. Su autonomía es solamente una apariencia, su independencia de la circulación no es en realidad más que una forma de relacionarse con ella. Su entrada en la circulación debe ser también un momento de su permanecer dentro de sí, Beisichlebens, y este permanecer dentro de sí también un entrar en la circulación, 170, 10 a 171, 2, 145, 14 a 45. El tesoro, acumulado, ocultado, retirado es negación del dinero actualite en cuanto tal, y por ello, en cierta manera, retirarlo de la circulación es negarlo. Además, el tesoro, encontrado fuera de la circulación no enriquece sino que empobrece, y, nuevamente, este tema es fundamental para la cuestión de la dependencia, y al periodo dinerario, del mercantilismo en los siglos XVI y XVII. Allí donde el dinero no deriva de la circulación, como en España, sino que se lo encuentra directamente, empobrece a la nación. 160, 6 a 8, 136, 21 a 23. Por ello, dichos siglos XVI y XVII, la época antecedente al desarrollo de la sociedad industrial moderna se inaugura con la sed universal de dinero, 160, 1 a 3, 136, 16 a 18, Marx los llamaría el tiempo del mercantilismo monetarista, inmonetar, mercantil. Ese tesoro autonomizado, independizado, nos habla ya del fetichismo del dinero, de los manuscritos del 44. Sobre el dinero como carnicero de todas las cosas, como moloch al cual todo es sacrificado, como déspota de las mercancías. El dinero figura efectivamente como el moloch a cuyo altar es sacrificada la riqueza real, 133, 20 a 26, 113, 22 a 26. 70, de su figura de siervo, el dinero, en la que se presenta como simple medio de circulación, se vuelve de improviso soberano y Dios en el mundo de las mercancías. Representa la existencia celestial de las mercancías, 156, 15 a 18, 133, 4 a 7. La codicia es posible también sin dinero.
La sed de placeres en su forma universal y la avaricia son las dos formas particulares de codicia. 157, 14 a 20, 134, 1 a 6, punto, 71. Se elaboran así, objetiva y subjetivamente, el problema del fetichismo, del culto al fetiche y la posición subjetiva de sus adoradores. Por ahora, como en los manuscritos de 144, solo el dinero es fetichizado en forma de tesoro. Posteriormente la cuestión del fetichismo será extendida a la mercancía y a las diversas formas de capital. D2, como medio de pago, 148, 19 ss. 126, 16 ss. Si el tesoro es una cierta existencia autónoma del dinero como dinero, el dinero, como forma de pago, es otra de sus formas de existencia. En la circulación, está siempre supuesta la simultaneidad de los dos polos del cambio. Pero puede surgir una diferencia temporal entre la existencia de las mercancías a cambiar. Puede estar en la naturaleza de los procesos recíprocamente referidos que uno ocurra hoy mientras que el correlativo se produzca un año después, 171, 41, 172, 3, 146, 34 a 39. Cuando el dinero es puesto como representante autónomo del valor de cambio, como valor de cambio autonomizado, 172, 24, 147, 14, puede diferirse un pago y utilizar en el presente una mercancía. Para poder postergar el pago, el dinero es ya considerado una mercancía universal, representante de la riqueza universal. No es un dinero tan autónomo como el tesoro, pero es más autónomo que un mero instrumento de circulación, sin capacidad de autonomía. D3, como moneda mundial, 161, 20 a 162, 34, 137, 26, 138, 39. No es lo mismo dinero que moneda, porque el dinero, Geld, bajo la forma de medio de circulación es moneda, Munce, 161, 20 a 21, 137, 26 a 27. El dinero, P. EJ oro, dice relaciona su sujeto material, en cambio la moneda es completamente independiente. Un producto cuando es monetarizado, es negado en cuanto a su valor de uso. Para que vuelva la moneda a ser dinero es necesario desmonetarizarla, demoneticier, 161, 24, 137, 30 se presenta simplemente como oro, y no como moneda de oro. La desmonetarización es el acto por el que se funde la moneda para obtener solo oro. Como dinero tiene la mercancía un carácter universal, como moneda, en cambio, asume solo un carácter nacional local, 161, 27, 137, 33. La moneda es el dinero que recibe un título político y habla, por así decirlo, una lengua distinta en los distintos países. Pero desmonetarizado se universaliza nuevamente. El dinero pierde su carácter nacional y actúa como medio de cambio entre las naciones, medio de cambio universal, pero no ya en cuanto signo, sino en cuanto determinada cantidad de oro y de plata. El oro y la plata desempeñan un papel importante en la creación del mercado mundial, Weltmarkt. El oro y la plata son ahora moneda, pero lo son en cuanto moneda mundial, la mercancía accesible en todos los lugares, 161, 37, 162, 34, 138, 1 a 39. Todo esto comenzó en la Edad Moderna con el descubrimiento de América Latina y es el origen histórico de la cuestión de la dependencia. 72. El mercado mundial es, por otra parte, el horizonte último concreto, en donde hay que desarrollar el discurso crítico, y también la cuestión de la dependencia. 73. Mirando hacia atrás, en los dos últimos capítulos, que tratan del capítulo del dinero, podemos ver que todo comenzó como una crítica contra Darimon, donde se descubre lo superficial de la cuestión del dinero. 3.1, lo que exige descender hacia la producción, hasta el valor. 3.2, para retornar posteriormente de nuevo a la circulación, al precio y el valor de mercado. 3.3. Marx emprende posteriormente su propio discurso, partiendo de la producción misma. 3.4. Vemos así que las reflexiones de la introducción no fueron solo por moda que se realizaron. Después, comienza la construcción sistemática de la esencia del dinero, pero de manera inicial, con vaivenes, con idas y venidas, sin ninguna sistematicidad, por supuesto. Desde las 4 contradicciones entre la mercancía y el dinero, 4.1, propone por primera vez el horizonte crítico desde donde se sitúa personalmente, la productividad comunitaria, la utopía con estatuto dialéctico, 4.2. Esta utopía no es ideología ni categoría racional, sino el horizonte crítico desde donde Marx puede constituir las categorías y realizar el movimiento dialéctico, es el fundamento mismo de la racionalidad marxista, como el posterior, reino de la libertad.
En la construcción de la categoría dinero parte del tiempo de trabajo, que mide el valor de cambio y funda el ser del dinero, siendo el propio trabajo, y su tiempo, el que produce el soporte material del mismo dinero. 4.3. Desde la circulación. 4.4, fundada en la producción, es posible definir las funciones del dinero como mercancía, entre las mercancías, que mide el valor de otra mercancía, b, como medio de circulación, c. El dinero, como dinero, aparece, en cambio, con diversos grados de autonomía con respecto a las otras mercancías, como tesoro, d1, como medio de pago, d2, como moneda mundial, d3. En la moneda mundial, el dinero alcanza su síntesis. El dinero es al mismo tiempo universal, mundial, siendo sin embargo una moneda determinada, oro o plata. Toda la reflexión, metódicamente, se encuentra siempre en un alto grado de abstracción, es decir, un alto grado de separación de muchas variables, de muchas determinaciones concretas. En primer lugar, porque el proceso teórico se desarrolla en el solo ámbito de la circulación o el intercambio simple. Pero era necesario ir de lo simple a lo complejo, de lo abstracto a lo concreto. El primer paso, hacia lo concreto, sería preguntarse por la relación entre el dinero, como objeto, y su posesor, sujeto. La referencia de la objetividad a la subjetividad como propiedad será la transición hacia el capítulo del capital. La propiedad es puesta aquí únicamente. Marx indica nuevamente un momento metódico de abstracción, como apropiación del producto del trabajo a través del trabajo y del producto del trabajo ajeno a través del propio trabajo. 174, 6 a 10, 148, 25, 28. Tercera parte: proceso de producción del capital. Sin lugar a dudas es esta parte la que Marx trabajó más y mejor, y esto no solo en los Grundrisse, sino igualmente en los manuscritos de 1861 a 1863 y en el Capital. Es más, podemos decir, en realidad, que fue la única parte, después de la cuestión introductoria de la mercancía y el dinero, que de hecho finalizó acabadamente. Es, ciertamente, la parte más larga de los Grundrisse, la más articulada, la que está llena de grandes descubrimientos, que Marx realiza en parte por vez primera. Situándose en el nivel profundo, oculto, fundamental de la producción, después de efectuar una introducción de análisis ideológico contra la economía capitalista clásica, capítulo 5 de esta obra, pasa a una genial descripción de la esencia del capital, capítulo 6. El enfrentamiento entre el capital y el trabajo es, quizá, el capítulo de mayor densidad filosófica, capítulos 7 y 17. Lleno de descubrimientos fundamentales, novedosos y propios de los Grundrisse. Todo estaba preparado para la descripción más genial, y quizá el gran aporte de Marx a la historia humana en general, la cuestión del plusvalor, capítulos 8 y 9, que precisa y define aquí por vez primera, con las imprecisiones propias de quien trabaja en su laboratorio, un tema desconocido por todo el mundo antes de su investigación. No sin importancia capital es el problema del proceso de desvalorización, capítulo 10, que permite igualmente descubrir un Marx que, posteriormente, no ahondará en él con tanto entusiasmo y amplitud. El tema de la desvalorización es fundamental para comprender la crisis, el derrumbe del capitalismo y la cuestión de la dependencia, capítulo 18. Finaliza esta larga parte con la realización del capital, capítulo 11, y con la no menos original descripción de la historia de los modos de apropiación, como presupuesto histórico para comprender la génesis del capitalismo, capítulo 12. 5. Igualdad, libertad, propiedad, 177, 1 a 189, 16, 151, 1 a 162, 13. Cuaderno 2, desde la página 8 del manuscrito, comenzado en noviembre de 1857. En la medida en que la mercancía o el trabajo están determinados meramente como valor de cambio, y la relación por la cual las diferentes mercancías se vinculan entre sí se presenta solo como intercambio de estos valores de cambio, como su equiparación, los individuos o sujetos entre los cuales transcurre ese proceso se determinan sencillamente como intercambiantes. No existe absolutamente ninguna diferencia entre ellos, en cuanto a la determinación formal. Considerado como sujeto del intercambio, su relación es pues la de igualdad, 179, 13 a 26, 152, 38 a 153, 6. Ya en los manuscritos del 44 había dicho, coloquémonos ahora totalmente en el punto de vista del economista, 74, es decir, Marx toma, frecuentemente, de una manera metódica, la perspectiva del economista capitalista y desarrolla hasta sus últimas consecuencias su discurso.
De esta manera, la economía política oculta la enajenación esencial del trabajo, porque considera la relación inmediata entre el trabajador, el trabajo y la producción. Punto 75. Claro es que para poseer Marx una tal visión de la economía política, una ciencia ideológica, a los ojos de Marx, es necesario una cierta exterioridad interpretativa. En consecuencia, la economía política no conoce al trabajador desempleado, al hombre de trabajo, en la medida en que se encuentra fuera, auser, de esta relación laboral, son figuras que no existen para ella, nicht für sie, sino solamente para otros ojos. 76. Esos otros ojos son los ojos críticos de Marx que, articulado prácticamente con los obreros de París, comienza a descubrir el estatuto ideológico de la ciencia económica de su época. Es decir, para Marx la ciencia estaba ideológicamente contaminada, no siendo el saber absoluto, y estando articulada a la clase capitalista dominante, no podía menos que ser también ideología. 5.1 Estatuto ideológico de la economía política. En todo este texto que comentamos, Marx realiza una descripción de la interpretación ideológica de la ciencia económica burguesa. La economía política procura eludir esas dificultades mediante el olvido de una de las determinaciones del dinero tras otra, cuando se le presenta la de más aquí, echa mano a la de más allá, 177, 22 a 25, 151, 11 a 13. Estas cortas páginas son una transición entre el capítulo del dinero y el del capital. Son una reflexión del pasaje del dinero que deviene capital, pasaje que en la economía política burguesa no llega nunca a verse cómo se produce. El mismo Proudhon ha caído en numerosas ilusiones ideológicas que es necesario dilucidar. El mecanismo teórico del discurso ideológico de la ciencia económica burguesa es el siguiente: se parte de la mera relación simple de intercambio, que en realidad es una abstracción, que vale como abstracción pero no vale como la realidad misma. Toda esta sabiduría consiste pues en quedar atados a las relaciones económicas más simples, las cuales, consideradas aisladamente, son abstracciones puras, mientras que en la realidad se manifiestan más bien a través de las antítesis más profundas y solo presentan un lado en el que su expresión se ha esfumado. 186, 39 a 44, 159, 42 a 160, 1. ¿Qué se logra con esta simplificación de la realidad, que en verdad no es una abstracción sino una deformación? En las relaciones monetarias, decíamos, concebidas en su forma simple, todas las contradicciones inmanentes de la sociedad burguesa parecen, erscheinen, borradas. Esto se convierte en refugio de la democracia burguesa y más aún de los economistas burgueses, para hacer la apología de las relaciones económicas existentes, 179, 5 a 12, 152, 31 a 38. Es decir, se trata de un manejo ideológico por el que se oculta la dominación ética del sistema, y, partiendo solo de las relaciones simples, un productor con su producto, otro productor con el suyo, simple intercambio de ambos productos para las necesidades del otro, el capitalismo recibe una justificación científica, SIC. Para ello es necesario realizar adecuadas abstracciones justificatorias de hecho, aunque no en la conciencia del economista. Así, por ejemplo, lo que vuelve particularmente difícil la comprensión, 77, del dinero, consiste en que aquí aparece como metal, existente al margen de los individuos, 177, 15 a 20, 20, 151, 9 a 16. El dinero, como oro, aparece como oro y no como una función entre los individuos concretos. El dinero aparece como, en sí y para sí, 177, 26, 151, 19. En el dinero, no se pone en absoluto de manifiesto que la determinación de ser dinero sea meramente el resultado del proceso social, 178, 6 a 8, 151, 32 a 34. Pero aún más que el mismo dinero autonomizado, fetichizado, dirá después, es el mismo sujeto del intercambio el que al ser abstractamente considerado se lo separa de toda relación histórica y concreta de dominación, de las relaciones de producción mismas. En lo tocante a la forma pura, a la cara económica de la relación, nos encontramos con tres elementos formalmente diferentes: los sujetos de la relación, o sea, los individuos que intercambian, puestos en idéntica determinación; luego los objetos de su intercambio, o sea, los valores de cambio o equivalentes, que no solo son iguales, sino que deben serlo expresamente, y que como iguales están puestos; por último, el propio acto del intercambio, la mediación a través de la cual los sujetos están puestos precisamente como individuos que intercambian, como iguales, 179, 40 a 180, 13, 153, 20 a 35. Es decir, es una relación simple. Esquema 11: relación simple de intercambio. Abstractamente considerados, el individuo A cambia el producto A con el individuo B por su producto B.
Por definición, A y B no tienen otra diferencia que ser términos diversos de una relación. Por definición, igualmente Y y B son perfectamente equivalentes y no tienen otra diferencia que ser productos de dos individuos posicionalmente diversos. Si esta situación abstracta se toma como situación real, podemos comprender el estatuto ideológico del discurso fundamental de la economía política burguesa y de ciertos socialismos utópicos. Toda la cuestión está en haber confundido el nivel abstracto con el concreto real. 5.2 Igualdad, 179, 3 a 181, 36, 152, 29 a 155, 14. Al final del cuaderno e iniciando la transición al capítulo del Capital, Marx había escrito: en la circulación simple, como tal, la acción recíproca de los individuos es, desde el punto de vista del contenido, solo una mutua e interesada satisfacción de sus necesidades, y desde el punto de vista de la forma es un intercambio, un poner como iguales, equivalentes, 174, 1 a 6, 148, 21 a 25. Abstractamente, entonces, considerados como sujeto del intercambio, su relación es pues la de igualdad, 179, 25 a 26, 153, 6 a 7. Si hubiera alguna disparidad en el intercambio, por ejemplo, que un individuo trampea en algo a otro, ello no se debe a la naturaleza de la función social en la que ambos se enfrentan, pues esta es la misma, en ella son los dos iguales, sino solo a la astucia natural, el arte de la persuasión, etc., en suma, solo a la pura superioridad individual de un individuo sobre otro. La diferencia sería natural, 179, 31 a 37, 153, 12 a 18. De lo que se trata, es evidente, es de que si se abstrae todo condicionamiento o posición en las relaciones de producción, cada individuo, sea A o B, es igual, son iguales por definición. Pero construir sobre dicha igualdad abstracta cualquier discurso concreto es una construcción puramente ideológica. Es decir, si el individuo tuviera la misma necesidad que el individuo B y su trabajo se hubiera realizado en el mismo objeto que el del individuo B, no existiría entre ellos relación económica alguna. Es la diversidad de sus necesidades y de su producción lo que da margen a su intercambio y a su igualación social. 180, 37 a 181, 4, 154, 14 a 25. De otra manera, los individuos son iguales en cuanto que son sujetos de mercancías intercambiables, pero al mismo tiempo tienen una cierta diversidad que hace posible el intercambio, porque tienen necesidades distintas del objeto distinto del otro puede haber intercambio. Pero esta desigualdad hace que la igualdad de condiciones de los sujetos sea también igualdad social, uno cambia con el otro lo que cada uno necesita. La economía política burguesa, entonces, parte de la evidencia ideológica, que en realidad oculta la desigualdad, de la igualdad, Gleichheit, de los que intercambian. Este ocultamiento ideológico permitirá a unos ser propietarios del capital y a otros vendedores de su trabajo, por esto Marx trata esta cuestión en este capítulo de Transición. 5.3 Libertad, propiedad, reciprocidad, 181, 37 a 183, 29, 155, 14 a 156, 44. A la noción de igualdad se le agrega la de libertad en el modo de la apropiación y propiedad del producto. La propiedad también es puesta aquí únicamente como apropiación del producto del trabajo a través del trabajo y del producto del trabajo ajeno a través del propio